hambruna, carencia y dolor. Aún se oye voz del desierto, clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en la cielo no verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, de Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra. Bendícelos, Padre amado, a través de este mensaje, que les sea de bendición y de edificación. También, Padre amado, te pido que me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigio, milagro y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y lo que van a escuchar. También ahora, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne también se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este mensaje, a las personas que están escuchando esta palabra, Padre amado, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La palabra del Señor nos cuenta la vida de un gran profeta del Señor, un gran siervo del Señor, el último juez antes de los reyes. Y dice la palabra del Señor que en su momento Samuel fue un niño consagrado al Señor por causa de su madre, que ella había pedido algo imposible para el hombre, pero Dios le había concedido, y ella hizo un voto en su momento y lo entregó en servicio al Señor. Tal vez tú también estás pidiendo algo hacia tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, no lo sé. Y dice, le prometiste algo al Señor, que si ellos cambian, dejan los vicios, dejan las drogas, dejan la mala vida, dejan eso, o le saca esa enfermedad que le van a servir al Señor. Y dice que Ana cumplió con ello y lo entregó desde chico, fue consagrado al Señor. Y leemos en el versículo 1, dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días, no habiendo visión con frecuencia. Dice que era joven, ya en su momento era un niño, pero joven, y estaba ministrando. Dice que hacía el servicio. Ministrar significa servir al Señor. Dice que él hacía todo eso delante del siervo que estaba a cargo de él, ¿no? Y dice que en ese momento escaseaba la palabra del Señor. Y hoy en día pasa eso, lamentablemente. Está escaseando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy todos te hablan de visiones, de profecía, de unción, de poder, de hacerte rico. Y la palabra del Señor, la que te redarguye, la que te confronta con tu vida, que estás haciendo algo mal, eso es la que falta, la palabra del Señor, la voz que clama en el desierto, como Juan el Bautista, que salió con el arrepentimiento de pecados y hablaba la palabra del Señor sin importar a quién, dice la palabra, que él habló aún a Herodes. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que en ese momento también, cuando estaba Samuel, dice, en la iglesia, ministrando, sirviendo al Señor, también pasaba lo mismo. Faltaba la palabra, dice, escaseaba esa palabra. Seguimos leyendo. En el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Dice que el joven servía al Señor, estaba en el servicio. Tal vez tú también estás en la casa del Señor, estás sirviendo, estás haciendo todo. Te llaman para oración, gloria a Dios, estás ahí. Te llaman para salir a evangelizar, para hacer algo en el nombre de Jesús, y estás ahí. El Señor dice que lo llamó cuando Él estaba haciendo eso, porque muchas veces queremos que el Señor nos llame, que nos dé algún ministerio, pero no nos ponemos en la obra del Señor, no ponemos la mano en el arado. Y eso es lo que el Señor está buscando hoy, jóvenes, así como Samuel. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos Él va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, y dice que los niños van a ver visiones, los jóvenes van a hablar en lengua, los ancianos soñarán sueños, dice. Y eso es lo que está aconteciendo. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que también reconocer a los jóvenes, tenemos que cuidar de los jóvenes, porque ellos son los que pelean la buena batalla. Ellos están realmente peleando todo el tiempo, porque ellos están en el medio de ir un paso al mundo o servir al Señor, y tenemos que darle lugar para que ellos empiecen a servir, empezar a preocuparnos por esa generación, porque ellos son la nueva generación que siguen después de nosotros. Tenemos que empezar a darle lugar para que puedan servir, empezar a capacitarlo, empezar a guiarlo espiritualmente, ¿no? Y dice que este joven estaba en el templo del Señor, estaba cerca de la presencia del Señor. Escuchaba al Señor, dice, porque en el versículo 4 dice que Jehová llamó a Samuel y respondió Samuel: heme aquí. En el 5 dice: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Muchas veces el Señor también nos llama, estamos sirviendo al Señor, gloria a Dios, nos habla a través de los siervos, los profetas o algún pastor. El Señor nos dice que para qué nos llamó, y nosotros lamentablemente hacemos como Samuel. Dice que él lo escuchó al Señor, pero fue al hombre. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, no depender del hombre, ¿no? Tenemos que buscar al Señor, así como Samuel dice que ministraba a Dios, estaba en la presencia del Señor, estaba todo el tiempo en la casa del Señor, pero él no conocía, no podía comprender si era Dios o el hombre, porque fue al hombre, dice. Él no comprendió que era Dios que lo llamaba, pensó que era un hombre. Y seguimos leyendo. En el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Te cuenta la palabra del Señor que en su momento 3 veces le llama al Señor, y él fue corriendo al hombre, al siervo, al sacerdote, ¿no? Y dice que el sacerdote le decía que no le llamó él. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros, el Señor nos llama, vamos al hombre, vamos al que está a cargo de la iglesia, porque dice que Elí en su momento ya no veía, ya no escuchaba al Señor, ya estaba viejo, y también lamentablemente este hombre estaba mal delante del Señor porque le permitía a sus hijos que hagan cosas malas en el altar, que le roben la ofrenda al Señor, que anden con las siervas del Señor que estaban ahí. Hacían lo malo, y por eso el Señor decidió apagar la lámpara del Señor, sacar su presencia de ahí. Pero antes de eso dice que llamó al joven Samuel, al siervo del Señor que fue consagrado desde el vientre de su madre. La promesa que Dios le había hecho, ella la cumplió y lo entregó al Señor en servicio. Y dice que este hombre no comprendía tampoco que era Dios hasta la tercera vez que comprendió que era Dios que le estaba llamando. Y también Samuel nos dice en el versículo 7 que él no había conocido a Dios, sino que ni la voz, como muchas veces pasa también que escuchamos la historia de Job, que Job hacía todas las cosas por
lo que escuchaba, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que vamos a la iglesia y hacemos todo lo que el hombre o el siervo que está a la cabeza nos dice, pero también es bueno nosotros escudriñar las escrituras y ver si es todo lo que nos dice el hombre está en la Biblia, porque la palabra del Señor nos dice que el que hable conforme a la palabra, y Jesús mismo nos dice que escudriñemos la escritura porque en ella hay vida eterna, ¿no? Y ella dan testimonio de Jesús, y tenemos que siempre corroborar a la palabra del Señor. Si el Señor nos llamó, tenemos que pedir confirmación, no mandarnos de una. Si estamos seguros, tenemos que buscar a Dios y seguir la voz de Dios. ¿Por qué no depender del hombre, que del hombre te dé el lugar para que vos prediques o lo que sea? Si tú ya estás sirviendo al Señor así como Samuel, tienes que ir al siervo y decirle: el Señor me está llamando, y el siervo va a orar al Señor, y si es así te va a capacitar, te va a dar el libre para que tú empieces a ministrar al Señor, para servir al Señor. No tienes que esperar que el hombre te dé el lugar, porque muchas veces el hombre, por egoísmo, porque piensa que le van a sacar el lugar, no te quiere dar ese lugar para que tú des la palabra, para que tú toques mi instrumento, para que estés en la puerta sirviendo al Señor. No lo sé, pero tienes que confiar en el Señor, buscar al Señor. El Señor nos cuenta en la palabra, dice que los apóstoles salieron a predicar una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que los fariseos por envidia le decían que no hablen en el nombre de Jesús, y ellos le contestaron, le dijeron: es preferible hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que está llamando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque viene una generación de avivamiento, vienen los jóvenes más poderosos, dice la palabra del Señor que Juan el Bautista dijo: el que viene atrás mío es más poderoso. Y eso es lo que vienen, los jóvenes más poderosos, la generación más poderosa. En los últimos tiempos vamos a ver la gloria de Dios, y los jóvenes son el futuro en el reino, ¿no? Y tenemos que preocuparnos y darle lugar a ellos. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y hoy eso está haciendo el Señor, hoy está llamando a los jóvenes, los que realmente, tal vez tú eres una persona mayor, sí, pero te acercaste al Señor y eres un joven espiritual, un niño espiritual, y el Señor te está llamando a servirlo. ¿Por qué? Porque vio tu fidelidad, así como Samuel. Él estaba ministrando, a pesar de que tenía lamentablemente un mal ejemplo, un mal guía espiritual, que le permitía muchas cosas a sus hijos, permitía muchas cosas abominables en el altar, que muchas veces vemos cosas que no son del agrado del Señor, y seguimos por amor al Señor. Y el Señor dice que lo llamó antes de que salga la presencia del templo, lo llamó a Samuel. Y hasta el día de hoy conocemos al siervo del Señor este. ¿Por qué? Porque dice que ninguna palabra cayó a tierra, lo que él decía se cumplía. Él ungió a los reyes, al primer rey Saúl, y después a David. Y también sabemos que fue el último juez, y eso es lo que el Señor está levantando, los jueces de estos tiempos, que van a juzgar al pueblo, a la nación, a la iglesia más que nada, porque lamentablemente la iglesia también está en los tiempos de Elí, está corrompida. ¿Por qué? Porque se están permitiendo muchas cosas en los altares, en los lugares de oración, en la reunión de jóvenes, en muchas cosas que entra el enemigo lamentablemente, y el hombre le da el paso para que haga estrago. Y el Señor no, el Señor está buscando una iglesia santa, sin arrugas, santidad con santidad, porque el Señor viene pronto y viene a buscar a la iglesia. La iglesia tiene que estar santa y sin arruga, dice la palabra del Señor, que el que en los últimos tiempos es santo, que se santifique más, y el que practica la injusticia, que siga siendo injusto, dice la palabra del Señor. Y hoy el Señor está llamando a los jóvenes. Tal vez tú recién comenzaste en el Evangelio, eres una persona mayor, un joven, no lo sé, y el Señor te está llamando a servir. Vio tu fidelidad, que tú estás ministrando, estás sirviendo. Te dicen: venía a barrer, venía a tal hora para la oración, venía a hacer esto, y tú vas en el nombre de Jesús, por amor al Señor, por lo que hizo en tu vida, y gloria a Dios, porque el Señor te está llamando para que le sirvas. Y si es así, yo te aconsejo como siervo del Señor que escudriñe la palabra del Señor, que si tienes alguien, un guía espiritual, que medites en la palabra, lo que Él dice, que vaya conforme a la palabra. Y si no es así, busca la guía del Señor, que el Señor te va a poner a los siervos que te van a guiar realmente al camino. El Señor no, porque nosotros estamos como mensajeros de Dios para reconciliar a los padres con los hijos, y los hijos con los padres, y reconciliar el corazón de las personas con nuestro Padre Celestial ante todo.
Y ese es el mensaje de hoy. El Señor está llamando a los Samuel de este tiempo, a los jueces de los últimos tiempos que también van a juzgar a las naciones, a las personas. Y eso es lo que quiere llamar al Señor hoy, al arrepentimiento primeramente, a los siervos, así como son como era Elí en su momento, que le permitía muchas cosas a sus hijos, porque hoy también escuchamos hijos espirituales. Y sí, pueden ser hijos espirituales, pero no es necesario que nosotros pidamos que nos llamen Padre espiritual, porque eso no existe. Y dice que le dejaba que hagan abominaciones a sus hijos, y muchas veces los siervos, porque le llenan las iglesias con la buena habla que tienen, lamentablemente, porque tienen una empatía en lo natural que atraen a las personas, y no es el Señor, es la misma persona que lleva hombres, mujeres, convoca a muchas personas, le dejan hacer muchas cosas porque le llenan las iglesias o levantan mucha ofrenda, lamentablemente, le dejan hacer lo que quieren, y no es así. Simplemente nosotros tenemos que hacer caso al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a mandar obreros. Dice que si estamos en la obra del Señor y no tenemos obreros, que pidamos obreros al Señor de la mies, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedir al Señor obreros, los obreros de los últimos tiempos, de la última hora, que son fieles al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en la parábola que el Señor de la mies salió a buscar su siervo, dice, en la primera hora, y le dijo, te contrato por un denario, y le dio, y hacía lo último de la hora, y ellos fueron obedientes, y todos recibieron el mismo pago. Nosotros no somos quienes para cuestionar si este hermano entró hace un mes, recibió al Señor hace un mes, hace un año, no lo sé, y ya está sirviendo. Gloria a Dios. Si es así, tenemos que apoyarlos y orar por ellos para que el Señor se glorifique y que sea de bendición para los demás. Y el Señor está llamando a los Samuel de este tiempo, y quiere que los jóvenes se acerquen al Señor. ¿Por qué? Porque si cambiamos los jóvenes, cambiamos la sociedad, cambiamos este mundo que está tan corrompido. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se apaga, y se cumple lamentablemente, pero también la gracia y el poder de Dios sobreabunda, y eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Está llamando a los Samuel de este tiempo. Si tú eres un Samuel, aprende a escuchar que es el tiempo del Señor. El Señor te llama. No corras al hombre. Sí, ve a tu guía espiritual, ve a tu pastor, a tu apóstol, quien sea, y dile, mire, me está llamando el Señor a servir, me llamó para esto, y él si es un siervo de Dios, va a orar primeramente, y el Señor le va a decir si es así o no, y te va a capacitar. No te va a poner a un costado como muchas veces hacen los hombres, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no escuchan al Señor como Elí. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Muchas veces las personas no escuchan a Dios por causa de la desobediencia, porque le permiten, sí, congregan, hacen todo, pero le permiten las cosas a sus hijos, permiten que pequen, porque los hijos de Elí dice que le robaban la ofrenda al Señor. Dice que se acostaban con las obreras de ese tiempo, con las mujeres que estaban ahí. Era cualquier cosa, lamentablemente, el templo del Señor. Y eso es lo que está viendo el Señor también en estos tiempos. Las que dicen llamarse iglesia, lamentablemente están haciendo estragos, están haciendo cosas que no son del Señor, y queda mal el nombre de Dios. Por eso el Señor está llamando a los Samuel, a las personas que realmente quieren servirle al Señor de corazón, en agradecimiento por gracia, porque por gracia somos salvos y por gracia tenemos que servir, ¿no? Y por eso es el mensaje de hoy, que si eres un Samuel, aprendas a escuchar al Señor, porque tal vez eres como Job, que haces todo por obediencia a lo que te dicen, pero hoy el Señor se te revela y te dice que lo conozcas, que aprendas a escucharlo, que si estás sintiendo el llamado del Señor a servir, a hacer algo en su nombre, que busques la confirmación primeramente en oración, y después que vaya tu guía, el quien esté a cargo de la iglesia, el que esté a cargo tuyo, y vayas y le cuentes lo que el Señor te puso en tu corazón. Y gloria a Dios, si te pones a servir. Ese es el mensaje, ese es el llamado de hoy. El Señor está llamando a los Samuel de este tiempo, a los jóvenes espirituales. Le quiero dar las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Desprecia tu casa, burlándose de lo que son, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria,
cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por tu palabra, Padre amado, que es de exhortación y de edificación para la vida de mis hermanos, Padre amado, que están escuchando este mensaje. Hoy comprendemos la importancia, Padre amado, de dar lugar a los jóvenes, a la generación de los jóvenes, Padre amado. Jóvenes espiritualmente y naturalmente también, Padre amado, porque muchas veces los siervos lamentablemente menosprecian a los jóvenes, y no es así, Padre amado. Y tú nos muestras que llamaste a un joven llamado Samuel, Padre amado, un niño que estaba ministrando, estaba al servicio en tu casa, Padre amado, y él cumplió con el llamado y hasta el día de hoy fue exaltado. Dice que ninguna palabra cayó a tierra porque fue un gran siervo tuyo, y hoy tú estás llamando a esos grandes siervos, Padre amado, que hagan tu voluntad, que cumplan con lo que tú nos mandas, Padre amado, sin importar si las personas se ofenden o no. ¿Por qué? Porque es preferible hacerte caso a ti antes que a los hombres, dice tu palabra. Y hoy te damos gracias, Padre amado, porque comprendemos también que si somos siervos, así como Elí, que no tenemos que permitir lo abominable en tu casa, Padre amado, en la iglesia, en el altar. Tenemos que poner orden, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú estás llamando a los obreros de los últimos tiempos, Padre amado. Y si nosotros no hacemos caso, tú vas a levantarlos a ellos, Padre amado, con más unción y con más gloria, Padre amado. Por eso hoy comprendemos también que tenemos que poner orden, Padre amado, en los templos, en las iglesias, en las congregaciones, Padre Celestial. Poner un orden, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de orden. Te damos gracias, Padre amado, por este mensaje, porque las personas, mis hermanos que estaban sirviéndote a ti, Padre amado, con un corazón fiel, Padre amado, agradecido a ti, hoy comprendieron que tú lo estás llamando, Padre Celestial, y sé, Padre amado, que pronto van a estar sirviéndote en las congregaciones, Padre amado, de corazón, Padre amado, por gracia, Padre Celestial, porque por gracia lo recibimos y por gracia estamos aquí, Padre amado, compartiendo la bendición, lo que tú hiciste en nuestra vida, Padre Celestial. También, Padre amado, yo te doy gracias por personas, por las madres, Ana, como fue la madre de Samuel, que ella consagró a su hijo al servicio, y así mis hermanas y mis hermanos que están orando por sus hijos, por sus nietos, Padre amado, por su matrimonio, por su familia. Ellos también están consagrándote ahora, Padre amado, su familia para el servicio. ¿Por qué? Porque tu palabra dice: en mi casa y yo serviremos a Jehová, y se cumple, Padre amado, porque hoy vemos mucha familia, muchos jóvenes sirviéndote, Padre amado, de corazón, y sabemos que tu gloria va a ser derramada en estos tiempos tan difíciles, Padre amado, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de siglos, y vamos a seguir viendo tu gloria y tu poder. Te doy gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús, amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo, y espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Que si el Señor nos está llamando al servicio, si estamos sirviendo al Señor y estamos buscando la presencia del Señor, el Señor te está llamando a servir a ti que estás escuchando este mensaje. Si tú eres un siervo del Señor también, que estabas haciendo mal las cosas, pide perdón al Señor, porque todavía Él está aquí, porque el Señor nos dice en su palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro, dice, a nuestros pecados, ¿no? Si nos arrepentimos, el Señor es misericordioso para perdonarnos. También, si somos siervos del Señor, que pongamos orden en el altar, en la casa del Señor, en la congregación. ¿Por qué? Porque el Señor va a demostrar su gloria. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que ser un buen siervo del Señor, obediente a su palabra ante todo. Le quiero dar las gracias una vez más. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.